Bueno, entonces, suma de subespacios, tengo el subespacio S1 y el subespacio S2, ambos del espacio vectorial B, y entonces vamos a llamar S1 más S2 a la suma de estos subespacios, y va a estar definido como un conjunto en principio, que luego vamos a ver, va a recordar, todo esto es para recordar, que además de ser un conjunto de vectores dentro del espacio vectorial B, ¿no? Si los vectores están en B, es un subconjunto del espacio vectorial B, tal es que a estos vectores los puedo obtener como la suma de dos, donde uno de ellos pertenece al subespacio 1 y el otro pertenece al subespacio 2. Esta era la definición, ¿no? Esperen que voy a poner que se grabe. Y entonces, digamos, ¿qué significaba para pensar, recordar un poquito? Por ejemplo, si yo tuviera para recordarlo, ¿no? El subespacio S1 y tuviese, no sé, un subespacio S2 que sea una recta. Ambos, esto es un esquema que me muestra en R, como ejemplo, en R3, ¿no? Que el espacio vectorial sea, vamos a poner así, que el espacio vectorial sea R3, pero por supuesto que esto sirve para cualquier otro espacio vectorial. En general nosotros solo lo vemos en Rn. Entonces, fíjense, este vector de acá, por ejemplo este, ¿no? Vamos a decir que este vector B pertenece a la suma porque yo lo voy a poder escribir así, miren, como un vector, este, que está, ¿no? Este es B1, que pertenece a S1. Y otro de por acá, este, que es lo que le llamamos B2, ¿no? Que vemos que pertenece a S2. Entonces, por eso B pertenece a S1, S2. Es decir, todos los vectores que pueden descomponerse en un vector de S1 y en un vector de S2. Entonces, acá hay muchas cosas para decir. Primer cosa es la suma de subespacios es un subespacio. No lo vamos a probar porque ya lo habíamos probado. Pero sabemos que podemos encontrar un conjunto generador del subespacio suma, porque ahora sabemos que es un subespacio vectorial. Y entonces vamos a decir otra cosa que recordamos, que si yo llamo B1 a la base de S1 y llamo B2 a una base, alguna base de S2, entonces B, que va a ser la unión de B1 con B2, es, vamos a ponerle, qué sé yo, no le voy a poner B, le voy a poner A. Es un conjunto de generadores de la suma. Es decir, ¿cómo encontrábamos un conjunto de generadores de la suma? Uníamos las bases. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Que S1 son los X y Z pertenecientes a R3, tales que X más Y menos Z igual a 0. Ok. Y S2 eran los X y Z pertenecientes a R3, tales que 2X menos Y es igual a 0. Ok.
Y entonces quiero encontrar, el ejercicio sería hallar un conjunto de generadores de la suma. Entonces, a ver, vamos a buscar una base de S1. Yo lo voy a hacer muy rápido. Esto es un plano, quiere decir que tiene que estar generado por dos vectores. Si yo pongo dos vectores LI, forman una base. Por ejemplo, el 1 menos 1, 0, fíjense que está en S1 este vector, porque X es 1 menos Y, que es 1, 1 menos 1, menos 0, 0, este está. Y pongo otro que esté, el 0, 1, 1. Entonces esto es una base de S1. Y voy a hacer lo mismo con una base de S2. Eh, 2x menos y. Por ejemplo, si x vale 1, y vale 2, z vale 0, esto está en S, ¿no? 2 por 1, 2, menos 2, este está en S2. Pongo algún otro, por ejemplo, el 0, 0, 1, también cumple esto, porque 2 por 0 menos 0 da 0. Entonces esto es una base de S2. Y entonces ahora digo que para todo vector B que pertenece a S1 más S2, este B lo voy a poder obtener como alfa 1, ¿no? Como un vector de S1 más un vector de S2. O sea, alfa 1 por 1 menos 1, 0, más alfa 2 por 0, 1, 1. Esto es lo que le llamamos B1, que pertenece a S1, más una combinación lineal de los de la base de S2. Qué sé yo, les puedo poner B1, beta 1 por 1, 2, 0, más beta 2 por 0, 0, 1. Y este es lo que llamamos B2, que pertenece a S2. Digamos, acá estoy viendo que cualquier vector B que esté en la suma se escribe como 1 de S1 más 1 de S2. Es decir, se escribe como combinación lineal de estos cuatro. Podría ser que alfa 1 valga 0, o que alfa 1 y alfa 2 valgan 0. Entonces, el nulo es de S1 y otro es de S2. Entonces, el vector B, además de estar en la suma, está en S2. O sea, la suma incluye a S2, incluye a S1 y a muchos otros, ¿no? Es decir, perdón que subo, pero digo, ¿cuál va a ser la suma en este caso? Cualquier vector de R3, evidentemente lo voy a poder obtener como 1 de S2 más 1 de S1. Por lo tanto, la suma va a ser todo R3 en este caso. No siempre es así, que la suma es todo el espacio, pero bueno, en aquel caso sí. Y acá esto me da la pauta que entonces S1 más S2 está generado por estos cuatro vectores, que no es otra cosa que la unión, ¿no? Poner los vectores de la base de S1 y a continuación los vectores de la base de S2. 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, y 1, 2, 0, y 0, 0, 1. Bueno, claramente estos cuatro no son LI, porque no pueden ser cuatro vectores LI de un espacio vectorial de dimensión 3, ¿no? Porque esto está incluido en R3. Y entonces, bueno, digo, a ver, yo veo que uno de ellos va a ser LD. Por ejemplo, si yo me fijo, voy a mirar a ver si tomo este y este, voy a ver si este conjunto es LI. Porque si este conjunto formado por estos tres es LI, entonces ya puedo decir, ¿no? Veo si son LI.
Si son LI, ya puedo decir que estos tres forman una base y entonces este otro, el cuarto, sería seguro combinación lineal de estos tres, porque si yo tengo tres vectores LI de un espacio de dimensión 3, forman una base. Y entonces cualquier otro es combinación lineal de ellos. A ver, ¿cómo hacíamos para ver si eran LI? Hago alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, igual a 0, 0, 0, y despejo alfa, beta y gamma. ¿Se van acordando, chicos y chicas, de lo que estamos haciendo? ¿Qué me dicen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Teníamos que buscar alfa, beta y gamma. Entonces, alfa por 1 más beta por 0, ya directamente más gamma por 0, alfa vale 0. Alfa por menos 1 más beta, 0. Y luego alfa por 0, beta más gamma es 0. Pero bueno, de acá ya saco que alfa vale 0. Si lo pongo en esta otra, ya saco que beta vale 0. Y si lo pongo eso en esta, ya saco que gamma vale 0. Entonces, con esto digo, los vectores son LI. Entonces tengo una base, estos tres, 1, 2 y 3, ya son LI. Quiere decir que el 1, 2, 0 se forma como combinación lineal de los demás. Entonces ya me conseguí una base de la suma. Y pongo esos tres. El 1 menos 1, 0. También podría haber elegido otros tres y probar que fueran LI. Yo elegí los que tenían más ceros. Y entonces fíjense que en definitiva vemos que una base de la suma está formado por tres vectores de R3. Entonces quiere decir que la suma es todo R3. En definitiva, si la pienso geométricamente, miren, S1 era un plano, vamos a hacer un dibujito. S1 era un plano. S2 es otro plano, porque ambos contienen al origen, porque son subespacios vectoriales, pero en definitiva, bueno. Y entonces, ahí me estoy dando cuenta, esto es S1, esto es S2, todos contienen al nulo, que cualquier vector, ay, tengo esta cosa, obsesión de que tiene que quedar derechito. Cualquier vector de R3, yo lo puedo escribir como uno que está en S2 y uno que está en S1. Por eso cualquiera de R3, ya me estoy dando cuenta que la suma es todo R3. ¿No? Pero bueno, también lo buscábamos diciendo que si yo tengo bases de S1 y base de S2, la unión de esas dos bases me da un conjunto de generadores de la suma. Y con eso luego saco una base, eliminando los vectores que sean LD, o probando cuáles son LI. Bueno, hasta acá esto ya lo habíamos visto, es un recuerdo, de recordarles un poquito. Y ahora vamos a ver qué significa suma directa. Y entonces, claro, una suma puede ser directa o no, digamos. Yo tengo una suma de subespacios. Entonces, ¿será directa esa suma? Bueno, la suma de subespacios es directa, entonces una suma es directa
la única, si hay una única, vamos a poner, si hay una única, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, única forma de sumar vectores de ambos subespacios para obtener cualquiera del subespacio suma. Es decir, vamos a hacerlo con los dos, geométricamente, con los dos ejemplitos que vimos. Fíjense, si yo tengo un primer ejemplo que es una recta y un plano, ¿no? Estos son ejemplos, pero para que se entiendan. Esto es el origen de coordenadas, porque todos los subespacios deben contener al origen. Entonces, si se intersectan en el cero. Si ustedes se fijan, para encontrar cualquier otro vector, voy a tener una única forma de descomponerlo, porque claro, yo digo, por ejemplo, no sé, este es el vector S2, y entonces el vector S1 es este. Y los dos sumados, ¿no? Esto vamos a llamarle B1, esto B2, los dos sumados me dan B2, me dan B, perdón. Es decir, no puedo descomponerlo de otra manera. Este B solamente lo puedo obtener, es la única posibilidad de B1 más B2. Única posibilidad. En cambio, vamos a hacer el otro ejemplo que vimos antes, que era la unión de dos planos. Vamos a ver si me sale como dibujito. A ver, si yo pongo un vector por acá, siempre recordemos que acá está el 0, este vector, yo miren lo que puedo hacer. Lo puedo obtener como, no sé, voy a inventar, como este vector en S1 y este otro en S2. Es decir, a ver, este como B1, este es el B, y este como B2. Pero también podría ser esto. Este y... no me va a entrar, había que ser al revés. Esperen, Estas son esquemas, de más está que les diga, ¿no? Pero voy a hacer esto más grande para ver si se puede interpretar con el dibujito la idea. Voy a pensar, por ejemplo, este que sea B1 y este B2. Este le llamo B2', a este le llamo B1'. Este era B1 y este era B2. Es decir, a B lo puedo escribir como B1 más B2 o a B lo puedo descomponer en B1' más B2'. Tengo dos maneras, fíjense que ambos, B2', que está en el subespacio B2,
y B1', que está en el subespacio B1, de ambas sumas me dan el mismo vector B. Entonces, en esto llego a la conclusión que la suma no es directa. Y en cambio acá veo que no me queda otra porque B2 tiene una única dirección, ¿no? No puedo poner como acá dos B2 distintos. Entonces esto veo que la suma es directa. Y una suma es directa, se escribe así, S1 más con un redondelito S2. En cambio este directamente me queda S1 más S2 sin el redondelito. Esta es la idea de cuando una suma es directa. Pero acá también hay dos cosas para pensar. Primer cosa es que si se fijan, la unión, vamos a escribirlo, después lo vamos a pensar, la unión de las bases de S1 y S2 da una base de la suma. Es decir, si yo tengo, fíjense, B1, bueno, vamos a llamarle B1, base de S1 y B2, base de S2. Entonces, B, que va a ser B1 unión B2, es base de la suma directa. ¿Por qué? Porque no me va a sobrar ningún vector, digamos. Si yo tenía una suma no directa, como en este caso, yo podía decir, seguramente cuando quería encontrar la combinación lineal de estos 4 vectores para dar el vector B, iba a tener infinitas combinaciones lineales, porque estos 4 vectores no son LI, ¿no? En cambio, si yo tuviera, vamos a hacer un ejemplo de esto, cuando la suma es directa. Ejemplo. Vamos a decir, S1, bueno, los X y Z pertenecientes a R3, tal que X menos Y más 2Z igual 0. Esto es un plano. Y S2, vamos a decir directamente generado por, así no tenemos que hacer tantas cuentas, generado por el vector menos 1, 1, 1. A ver. No, menos 1, 1, 0. Bueno, entonces fíjense una cosa. Yo voy a buscar una base de S1. B1. Base de S1. A ver, pongo dos vectores que, por ejemplo, este cumple esto, 1 menos 1, 0. Y luego puedo poner el 0, a ver, menos 2, 1. No, 0, 2, 1. ¿No? X vale 0, menos 2 más 2, muy bien. Y B2, base de S2. Bueno, es este, porque era un conjunto de generadores, pero... Entonces, fíjense, si yo veo que cuando uno, ¿no? B1 unión B2 es un nuevo conjunto que son estos 3 vectores. Si yo veo, ¿no? Estos 3, esto
es un conjunto de generadores de la suma, dijimos, ¿no? Vamos a decir S1 más S2 generado por esos tres, porque dijimos que la unión de las bases es un conjunto de generadores. Pero entonces, si yo veo que estos tres son LI, evidentemente cualquier B que pertenezca, vamos a poner bien, cualquier B que pertenezca a la suma, será tal que lo puedo escribir como alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, ¿no? Porque dijimos que cualquier vector que está en la suma es un vector B1 que pertenece a S1 y algún vector B2 que pertenece a S2. Pero si estos tres son LI, si B1 unión B2 es LI, es decir, si los tres vectores son LI, entonces existen únicos alfa, beta y gamma para cada vector B que pertenezca a la suma. Y si existen únicos, quiere decir que hay un único B1 y un único B2 para dar cada vector B. Entonces la suma es directa. Entonces, esto es una de las cosas con las que nos vamos a dar cuenta cuando una suma es directa. Nos vamos a dar cuenta buscando la unión de las bases. Si la unión de las bases es LI, o sea, es una nueva base, entonces directamente decimos que la suma es directa y decimos base de la suma, la unión, ¿no? Base de S1 más S2 y esos tres vectores. 1, 1, 0. O sea, no solo, para cualquier suma, la unión de las bases es un conjunto de generadores de la suma. Pero si la suma es directa, entonces la unión de las bases es base. Eso es una de las maneras con las que nos vamos a dar cuenta si una suma es directa. Pero otra, hay una demostración, pero medio que no la vamos a hacer porque es bastante evidente por esto que dijimos, es que si la suma es directa, entonces la intersección de los dos subespacios solo contiene al vector nulo. Claro, porque cuando yo quiera buscar un vector que esté en S1 y que también esté en S2, sé que el único va a ser el nulo, porque estos tres vectores son LI. Entonces no puedo encontrar ninguno de S1 que sea combinación lineal de los de S2, porque dijimos que estos dos de S1 son LI con estos dos de S2. Entonces ahí es como que conseguimos otra propiedad importantísima y es que la suma de subespacios es directa si y solo si la suma de dos subespacios, porque si tuviéramos más que acá no vemos, entonces ya las cosas cambiarían. Si y la suma de dos subespacios es directa, si y solo si la intersección entre ambos
está formada solo por el vector nulo. Y esto, hay quienes toman esto como definición, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, decimos esto, S1 está en suma directa con S2, si y solo si la intersección de S1 intersección S2 está formado solamente por el vector nulo. El vector nulo, por supuesto, que está en los dos subespacios. Entonces está en la intersección, pero es el único que está en la intersección. ¿Se entiende, chicos y chicas, hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, después van a hacer más ejercicios o algún ejercicio para hacer la intersección y hacer la suma con Mati. Yo voy a avanzar, pero ¿me quieren preguntar algo? No, por ahora no. ¿Van bien? Después todo esto... Por ahora vamos bien. ¿Cómo? Perdón. No, yo por mi parte voy bien por ahora. Ah, bueno, bárbaro. Pregunten, frénenme. No tengo problema porque si no es como que se hace todo muy aburrido. Parece que estuviera grabando un video. Pero bueno, no importa, no los obligo. Pero no tengo ningún problema de que me pregunten cualquier cosa, ¿eh? Bueno, y por último, lo único que falta de este tema, que después van a ejercitar un poquito más, pero lo único que nos falta es el teorema, que no vamos a demostrar, pero es bastante intuitivo, ahora vamos a ver, el teorema de las dimensiones de la suma. Teorema de las dimensiones de la suma de subespacios. Muy bien. Y este teorema dice lo siguiente, no lo vamos a demostrar, pero dice, ¿no? S1 incluido en B, incluido o igual, S2 lo mismo, incluido o igual, y entonces la dimensión, bueno, ambos, esperen, vamos a ponerlo acá, ambos de dimensión finita, digo, acá solo trabajamos con dimensión finita, pero ustedes saben que hay algunos subespacios en los que no se puede encontrar un conjunto finito de vectores que lo generen. Por ejemplo, si yo dijera, acá no lo vemos, pero digo para que sepamos que existe. Si yo digo el espacio vectorial de las funciones continuas, no las vemos, pero es un espacio vectorial y las funciones serían los vectores. Y yo no puedo encontrar una base, porque no tengo un vector genérico, son infinitas y todas distintas las funciones. Entonces, eso es un espacio de dimensión infinita. Nosotros no trabajamos con ellos, pero para que tengan una idea. Acá, para este teorema de las dimensiones, teníamos que tener ambos subespacios de dimensión finita, es decir, que pudiéramos encontrar un conjunto finito que es base del subespacio. Entonces, con eso vamos a decir que la dimensión de la suma de subespacio, del subespacio suma, es igual a la dimensión del subespacio S1 más la dimensión del subespacio S2 menos la dimensión de la intersección. Fíjense que si la suma es directa, la dimensión de la intersección es 0, ¿no? Porque está formado solo por el vector nulo. Y entonces la dimensión de S1 más la dimensión de S2
me da directamente la dimensión de la suma. Claro, si yo uno una base de S1 con una base de S2, me da una base de la suma, cuando la suma es directa. Entonces, la cantidad de vectores que están en la base de S1 más la cantidad de vectores que está en una base de S2, esa suma será la cantidad de vectores que está en una base de la suma. En cambio, si la suma no es directa, como en el primer ejemplo, ¿se acuerdan que yo uní una base de S1 con una base de S2 y me daban 4 vectores? Eso no podía ser una base de la suma. Pero claro, si yo le hubiera restado la dimensión de la intersección, entonces ahí sí hubiera tenido la cantidad de vectores de una base de la suma. No lo hicimos, porque no hicimos la intersección, pero seguramente en el ejercicio en el primer ejercicio, voy a subir para que lo recordemos. En el primer ejercicio, cuando yo busco la suma, tengo 4 vectores. Sin embargo, uno de ellos era LD con los demás. Entonces, evidentemente, la base de la suma eran estos 3. Entonces, la dimensión de la suma es 3, que será la dimensión de S1, que es 2, más la dimensión de S2, que es 2, menos la dimensión de la intersección. Por eso, claramente, la intersección de estos dos subespacios va a ser esta recta, ¿no? Esta recta que es la intersección de los dos planos. Y entonces tiene dimensión 1. Fíjense, dimensión de S2, 2. Más dimensión de S1, 2, 4. Menos dimensión de la intersección, 3. Y justamente la suma me daba todo R3 que tiene dimensión 3, ¿no? En ese primer ejemplo. En cambio, en la suma cuando es directa, dimensión de S1, 2, más dimensión de S2, 1. Y la intersección es solo el vector nulo, entonces menos 0, porque la dimensión de un conjunto formado solo por el vector nulo es 0. Entonces, 2 más 1, 3, y también la suma me daba todo R3. Es decir, acá tengo 2 formas de sumar distintos subespacios y que la suma sea el mismo. Y en un caso era suma directa y en el otro no. Pero en ambos casos me dio R3. No siempre, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner un último ejemplo de esto. Ejemplo. Primero lo vamos a hacer de muy tontín, geométrico. Que esto sea S1. Acá está el 0. Y que este otro sea S2. Entonces, cualquier vector que esté en la suma, no sé, por ejemplo tengo una única forma de obtenerlo, ¿no? Uno acá y otro acá. Es decir, un vector que sea S2 y este otro, B2 mejor dicho, y B1. Este es B1, este es B2, de manera tal que B es B1 más B2. Veo que la suma es directa porque no tengo otra manera de sumarlo. S1 más S2. Y entonces, fíjense, dimensión. A ver, dimensión de S1 y es una recta, 1. Dimensión de S2
es una recta también, 1. Y dimensión de la intersección es 0, porque la intersección es solamente el, ¿no?, el nulo, el 0, 0, 0. Entonces la intersección es 0. Y entonces la dimensión de la suma, que en este caso es directa, será 1 más 1 menos 0, es decir, 2. Y esto me está diciendo claramente que la suma es un plano, es aquel plano que contiene a las dos rectas, no sé, pongo cualquier cosa, ¿no? Este plano ¿Pero por es qué quiere decir eso, profe? ¿cómo? ¿Por Perdón. qué, por qué el resultado de eso, de que sea 2, te dio a entender eso? Porque fíjate, si yo tengo un subespacio S, tal que S está incluido en R3 y la dimensión de S es 2, entonces S es un plano, ¿no? Porque con la combinación lineal de dos vectores, ¿no? Cualquier B lo puedo escribir como alfa por un vector más beta por otro vector, más el 0, 0, 0. Y esto era la forma paramétrica de un plano, ¿te acordás? Sí, profe. Cuya normal era el producto vectorial de U por B. O sea que siempre que yo tenga un subespacio incluido en R3 que tiene dimensión 2, es un plano. Y en cambio un S tal que esté incluido en R3 y la dimensión sea 1, es una recta. Y si la dimensión es 3, es todo el plano. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, más o menos esto es lo que... no, me faltaba... Esto es suma directa, lo que faltaba de suma directa. Completar un poquito suma, pero después con Mati van a hacer algunos más ejercicios, ¿eh? No es que los dejo y chau. Van a practicar un poquito más. Pero ahora voy a continuar con la otro tema que nos faltaba. No voy a poder dar transformaciones lineales como yo quería porque se nos va el tiempo. El otro tema es sencillo, es complemento ortogonal. Bueno, vamos a verlo en principio como genérico, pero después vamos a ver que solo lo vamos a trabajar solo lo vamos a trabajar en R3, entonces va a ser bastante sencillo, ¿no? Vamos a decir, sea S, primero hago la definición, sea S incluido en B un subespacio vectorial. Entonces se va a llamar complemento ortogonal de S y lo vamos a escribir como S y acá arriba como perpendicularidad. ¿Eh? Al conjunto que va a tener vectores que estén también en el espacio vectorial, pero de manera tal que esos vectores, vamos a ponerlo, esperen, tal es que B sea ortogonal a todos los vectores de S. Es decir, complemento ortogonal es el conjunto de todos los vectores ortogonales a todos los de S. No sé qué pasó acá, que voy a escribirlo de vuelta.
Bueno, a ver, vamos a poner algunos ejemplos que son las únicas cosas casi que vamos a trabajar. Después vamos a ver algo en R4 para que no sea... A ver, ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo un plano, por supuesto que es un subespacio, entonces contiene al origen. S1 incluido en B, tal que dimensión de S1 es 2, para saber que es un plano. Entonces, ¿cuál será? O S le vamos a llamar, no S1. ¿Cuál será para ustedes el complemento ortogonal de este subespacio? Es decir, el conjunto cuyos vectores son todos, los vectores que están en este S son todos los que están acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Todos los que pasan por el origen, todo esto, son todos vectores que están en S. Bueno, no sé, B1, B2, B3, B4, B5, B6, todos pertenecen a S. B1 pertenece a S, B2 pertenece a S, bueno, B6 pertenece a S. Hay infinitos, ¿eh? Yo puse algunos, por supuesto, pero hay infinitos, eso está claro. ¿Cómo hago para conseguir un subespacio? Después vamos a ver qué es un subespacio, pero en principio un conjunto de vectores que sean todos los vectores de ese conjunto ortogonal a todos estos. ¿Qué les parece? ¿Cómo tendrá que ser? ¿Qué forma tendrá ese conjunto? ¿Qué me dicen? ¿Profe, puede repetir la pregunta? Sí, digo, quiero encontrar el complemento ortogonal de S. Es decir, vectores de R3, en este caso, porque B es R3, tales que todos los que están ahí adentro sean ortogonales a todos los de S. O sea, quiero encontrar dónde estarán ubicados geométricamente los vectores que van a ser ortogonales a todos los que están en S. ¿Qué les parece? ¿Qué forma tendrán los vectores, el subespacio o el conjunto de vectores? Tales que sean ortogonales a todos los de S. ¿No se dan cuenta? Una recta que tiene la dirección de la normal, fíjense. Esta recta es tal que cualquier vector que esté acá, no sé, pongo este es ortogonal a todos los que están en el plano. ¿No? Porque están en el plano y él está en la normal. En la dirección de la normal al plano es, en este caso, el complemento ortogonal. ¿Se entiende? Todos los vectores que estén ahí, cualquiera sea este otro, todos los que están acá, todos son ortogonales a todos los de S. ¿Se ve o no? Eso significa complemento ortogonal. Un conjunto que ahora no lo voy a demostrar, pero vamos a definir que ese ortogonal es también un subespacio, no es solo un conjunto de vectores. Es decir, se le puede buscar una base. A ver, vamos a hacerlo analíticamente. Para esto tenemos que pensar ortogonal, ¿qué significa? Bueno, para nosotros ortogonal va a ser vectores cuyo producto escalar de cero, con el mismo concepto de ortogonalidad que habíamos visto en la primera unidad. Podemos pensar en otro concepto de ortogonalidad si definimos otro producto escalar.
Pero nosotros vamos a trabajar con el producto escalar que conocemos, que lo vamos a recordar. Vamos a decir, producto escalar de vectores, para recordarlo, por ejemplo, si el vector u es x1 o x1, x2, x3, no sé. Y el vector b era y1, y2, y3, vamos a definir que el producto escalar era lo que habíamos, voy a sacarle las flechitas, porque ahora son vectores de R3, ¿no? No tienen, porque podríamos también, o vamos a poner en Rn, perdón, vamos a definirlo en Rn, que es como los vamos a trabajar. Vamos a decir x1, x2 hasta xn. Son vectores de Rn, y 1, y 2, y n. Vectores de Rn. Entonces el producto escalar de vectores, o se llama también producto interno. Yo muchas veces voy a decir producto interno porque yo suelo llamarlo así, pero no importa, también es escalar. U por B va a ser el número que me debe hacer la cuenta de x1 por y1 más x2 por y2 más xn por yn, que esto es un número, pertenece a reales. Así estaba definido, ya ustedes lo recontra sabíamos, pero lo sabíamos en R3. Acá puede servir para cualquier en Rn. Y entonces vamos a decir que un vector U es ortogonal a B. Esto lo estamos recordando también, ¿no? A B, es decir, U es ortogonal a B si y solo si U por B me daba el número 0. Entonces, bueno, sabiendo que todos los que tienen esta característica, uy, no sé por qué se puso esa raya. ¿Qué será esa raya? Bueno. Ah, no sé qué es. Buah, no importa. Lo voy a volver a escribir. Si y solo si U por B es el número 0. No sé qué pasó, varias veces ha pasado, no importa. Bueno, entendiendo entonces qué significa que sean ortogonales, vamos a hacer un ejemplo analítico. Vamos a poner un subespacio S, vamos a decir x1, x2, x3, x4, perteneciente a R4, tal que 2x1 menos x2 más x3 igual a 0 y x3 más x2 igual a 0. Entonces es hallar ese ortogonal. Bueno, primero vamos a buscar una base de S. Hallamos base de S. Y entonces, a ver, vemos que S serán los vectores tales que x2 es igual a menos x3, ¿no? Y que entonces podemos definir, entonces con esto podemos decir que 2x1 menos x2, pero menos x2 es x3. Entonces más x3 igual a 0. Es decir, a ver, x2 es igual a menos x3 y 2x1 es igual a menos 2x3, o sea que x1 también es menos x3. Quiere decir que los vectores que estén en S van a ser
Donde dice x1 pongo menos x3. Donde dice x2 también pongo menos x3. Donde dice x3 es cualquiera y x4 como no lo nombran también es cualquiera. Es decir, esta es la forma que tienen los vectores que están, vamos a decir, para todo x3 y x4. Esta es la forma que tienen los vectores que están en S. Entonces, podíamos decir que una base de S, yo lo hago directo porque esto ustedes ya lo hicieron tantas veces, menos 1, menos 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. La dimensión de S veo que es 2. Muy bien. No puedo decir que es un plano porque estoy en R4, no estoy en R3. Si la dimensión de un subespacio es 2 en R3 es un plano, si no, bueno, no importa, no tiene representación geométrica. Bueno, para encontrar ese ortogonal, yo sé que los vectores de ese ortogonal van a tener la misma forma. Les voy a llamar I, I1, I2, I3, I4. ¿No? También de R4. Pero voy a decir tales que ellos sean ortogonales a los dos vectores de la base de S. Porque si son ortogonales a los dos de S, son ortogonales a todos los demás. Porque cualquier otro se arma como combinación lineal de estos dos. Entonces, si un vector B es ortogonal a este B1 y ortogonal a B2, es ortogonal a todos los que son combinación lineal de ellos. Si quieren, mire, vamos a hacer, esperen, vamos a hacerlo porque es muy fácil y la demostracióncita esa, ¿no? Yo voy a decir, para todo B que pertenece a S, B es alfa por el primero más beta por el segundo. Y entonces digo, si un vector U es ortogonal a menos 1, menos 1, 1, 0, y ese U también es ortogonal a 0, 0, 0, 1, ¿qué quiere decir? Que U por el menos 1, menos 1, 1, 0, me da 0, y que U por el 0, 0, 0, 1 también me da 0. Entonces, si yo hago U por el vector B, cualquiera, ¿no? Que es alfa por menos 1, menos 1, 1, 0, más beta por 0, 0, 0, 1, ¿qué me va a quedar? Alfa por U, estas eran las propiedades que vimos al principio de todo. Esto es alfa por el producto de U por menos 1, menos 1, 1, 0, más beta por, lo vamos a poner abajo, más, lo voy a poner todo abajo, esperen. Aplico las propiedades de producto escalar y esto es, hago distributiva, ¿no? Esto para esto y esto para esto. Entonces me queda alfa por U por el menos 1, menos 1, 1, 0, más, y acá U por beta, entonces la beta la saco para afuera, U por el 0, 0, 0, 1. Pero esto me va a quedar 0, porque fíjense, esto es 0 y esto es 0, o sea que me queda alfa por el número 0 más beta por el número 0. Y esto vale 0 para todo alfa beta. ¿Qué demostré acá?
que si un vector es ortogonal solo a los de la base, entonces es ortogonal a cualquiera que se forme como combinación lineal de la base, es decir, a cualquiera del subespacio. Entonces lo que tengo que buscar, cuando busque ese ortogonal, serán los vectores B, vamos a llamarle directamente los vectores I1, I2, I3, I4, que sean tales que ellos sean ortogonales a los dos de la base. Tales que I1, I2, I3, I4 por el -1, -1, 1, 0, me dé 0, y también el mismo por el otro, 0, 0, 0, 1, me dé 0. Es decir, ¿cómo busco el complemento ortogonal? Buscando vectores que sean simultáneamente ortogonales a los de la base del subespacio. ¿Mm? Y entonces, bueno, acá, fíjense que esto son como dos ecuaciones. El decir que el vector I1, I2, I3, I4, que son los vectores que van a estar en ese ortogonal, por el -1, -1, 1, 0, me dé 0, es como decir que -1 menos I1 menos I2 más I3 es 0. Es decir, esta cosa de que el vector que estoy buscando de los I por el primer vector de la base me da 0, quiere decir que los I deben cumplir esta ecuación. Pero también deben cumplir el mismo vector I, que finalmente van a ser infinitos, por el segundo me tiene que dar 0. Y esto significa que, bueno, 0 por I1 más 0 por I2 más 0 por I3 más 1 por I4 es 0. Es decir, que estas dos productos escalares igualados a 0 significan estas dos ecuaciones. Entonces ahora vuelvo y digo, ese ortogonal está formado por vectores I1, I2, I3, I4, tales que, y se cumplan estas dos ecuaciones, menos I1 menos I2 más I3 me dé 0, y que también I4 me dé 0. Y entonces ahora busco una base de esto. Por ejemplo, puedo decir que de acá saco que I1 es igual a menos I2 más I3. Acá ya saco que I4 vale 0. O sea que los que están en el complemento ortogonal, donde dice I1 pongo menos I2. Acá es buscar la base de un subespacio, ¿no? Como ustedes lo hacían para cualquier subespacio cuando les dan las ecuaciones. I1 es menos I2 más I3, I2 es cualquiera, I3 es cualquiera, pero I4 vale 0. Entonces, ya puedo buscar una base de ese ortogonal, tanto como lo hacíamos antes, ¿no? Y acá pongo menos 1, 1, 0, 0, cuando saqué I2 para afuera, y 1, 0, 1, 0. Acá tengo la base, entonces dimensión de ese ortogonal, 2. ¿Se entiende más o menos cómo buscar el complemento ortogonal? ¿Sí o no? Perdón, ¿por qué 1, 0, 1, 0? Fíjate, si a este genérico lo escribo así, lo escribo como I2 por
Donde está I2 pongo un 1. Y donde está I3 pongo 0. Porque si luego hiciera, fíjate esto, y luego hiciera las distributivas, volvería al de atrás. 1, 0, 1, 0. Fíjate, I2 por esto más esto, 0, 0. Esto me queda menos I2, I2, 0, 0. Más I3, digamos, si hago las distributivas y sumo, vuelvo al original. Entonces, de esa manera consigo dos vectores que, fíjate, cualquier I2 por este, más cualquier I3 por este, me da todos los que tienen este formato. Es decir, me dan todos los que están en ese ortogonal, que son los que tienen ese formato. ¿Entendiste? Sí, sí, muchas gracias. ¿Te acordás que eso lo hacíamos mucho cuando buscábamos base en cualquier subespacio? No es nada nuevo, digamos. Lo nuevo es que yo voy a armar las ecuaciones que me están diciendo, asegurando que los que están en ese ortogonal son ortogonales a todos los de la base de ese. Eso es lo nuevo. Luego armo, con esas ecuaciones, armo un nuevo subespacio, le busco una base como hacíamos antes. ¿Se entendió más o menos entonces? Después van a practicarlo un poquito más con Mati, ¿eh? Pero me falta una cosita, que es, S está en suma directa con ese ortogonal y me da todo el espacio vectorial. Fíjense, yo tenía el subespacio S de dimensión 2. Encontré ese ortogonal, también tiene dimensión 2. Pero estos dos vectores que encontré de la base de ese ortogonal son LI con los que encontré de la base de S, porque son ortogonales a los de S. Si son ortogonales, son LI, ¿no? Son perpendiculares. Entonces quiere decir que cuando yo una la base de ese ortogonal con la base de S, me va a dar una nueva base de 4 vectores, que va a ser todo el espacio vectorial. Esto es una condición que se cumple siempre. Lo pruebo acá en este ejemplo, pero se cumple siempre. La intersección, hay una demostración, yo no la quiero hacer porque es muy teórica, pero la intersección de los vectores de S con los de S ortogonal son aquellos que solamente es el nulo, no hay otro que sea ortogonal a los de S para estar en ese ortogonal, pero estar en S es el nulo. Y además yo sé que con todos, ¿no? En el ejemplito del plano, también lo podemos ver. Con ese ortogonal y ese puedo armar cualquier vector de todo R3. Y la suma es directa, lo puedo armar de una única manera. Eso es lo que significa. A ver, vamos a hacer algún ejemplo de la guía. Vamos a buscar la guía, esperen, acá. Vamos a buscar la guía. Es la unidad 4, ¿no? Acá. Bueno, fíjense acá, lo están viendo, ¿no? ¿O no? ¿Están viendo lo que estoy mostrando? Sí. Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve, profe. Fíjense
el ejercicio, acá donde aparece en el 19, o el 18, indique si la suma de S más T es una suma directa o no. Y después, o sea que lo que teníamos que hacer era ver quién era S, ver quién era T. A ver, vamos a hacer el 18D. Vamos a hacerlo. Y después quiero ver alguno con complemento ortogonal, pero no lo encuentro. Ah, porque acá sigue. Dado los siguientes subespacios, entonces vamos a hacer el 18D. Shift, ¿cómo era? Windows S. Muy bien. Dice, el subespacio son ambos, esto para practicar ejercitación. Vamos a empezar a practicar primero con suma y suma directa. Y luego vamos a ver complemento ortogonal. Hacemos uno y uno. Entonces, tengo el espacio vectorial son las matrices de 2 por 2. El subespacio S son las matrices que son diagonales. Fíjense. Ahí. S son matrices de 2 por 2, pero que son diagonales. Es decir, acá hay cualquier cosa, pero acá hay un 0, acá hay un 0 y acá hay cualquier cosa. Son de esta forma, ¿no? Las matrices diagonales de 2 por 2. A y B podrían ser iguales o no. Entonces yo ya puedo decir que una base de S está formada por el 1, 0, 0, 0, ¿no? Si desmembro este, me queda A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 0, 0, 1. Acá tengo una base de S. Y ahora una base de, y bueno, y ahora tengo T, generado por 1, 2, 3, 4 y 0, 2, 3, 1. Entonces, para ver si la suma es directa, lo que voy a hacer es ver si al unir la base de S con la base de T, esto es base, bueno, T generado por, que puedo decir también base de T, porque ya veo que son LI. Entonces voy a unir las bases y voy a ver si estos 4 vectores son LI, porque si son LI, entonces la suma es directa. Y si no, no. Y voy para encontrar la suma, bueno, lo que me decían era ver si era o no directa. Entonces voy a poner base de S, unión, base de T. Y voy a poner los 4 vectores. Y voy a ver si son LI. Veo si son LI. Porque si son LI, si al unir las bases me queda una nueva base, entonces la suma es directa. Y si no, no es directa. Alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, bueno, más delta por el cuarto, 0, 2, 3, 1, igual al vector nulo, en este caso la matriz nula, porque los vectores son matrices de 2 por 2.
Y esto me lleva al sistema lineal. Alfa por 1 más 0 más gamma, es decir, alfa más gamma igual a 0. Alfa por 0 más beta por 0, 2 gamma más 2 delta igual a 0. Alfa por 0, beta por 0, 3 gamma más 3 delta igual a 0. Y luego beta, 1 por beta, más 4 gamma más delta igual a 0. Para resolver este sistema voy a hacer Gauss, porque si no me voy a morir, ¿no? Porque son muchas ecuaciones. 1 para el alfa, ¿no? La primera ecuación es un alfa más 0 beta más un gamma más 0 delta, 0. Acá, 0 alfa, la segunda ecuación, 0 alfa más 0 beta más 2 gamma más 2 delta, 0. La tercera ecuación, 0 alfa más 0 beta más 3 gamma más 3 delta, 0. Y la última ecuación es 0 alfa más 1 beta más 4 gamma más 1 delta, 0. Bueno, acá lo que voy a hacer es ponerlo acá para ya tener ahí. ¿No? Voy a intercambiar esta fila. Voy a mandar esa ahí y esta otra abajo. Entonces me va a quedar. Bueno, así de cosa. 1, 0, 1, 0, 0. La cuarta fila la pongo acá. 0, 1, 4, 1, 0. Y ahora me queda 0, 0, 3, 3, 0. Y acá me queda 0, 0, 2, 2, 0. Entonces, bueno, ya tengo el 1 principal, todos sus ceros, un 1 principal, todos sus ceros. Así que lo que voy a hacer es dividir esta fila por 3 para que me quede un 1, otra de las operaciones básicas, ¿no? Ya tenía el 1 principal, quiero poner un 1 acá. Entonces me queda 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 1, 0. Y acá 0, 0, 1, 1, 0. Y la última la dejo como está. Y entonces ahora ya tengo el nuevo 1 principal, tengo que poner un 0 acá abajo. Ay, qué me cuesta las rectas. Bueno, entonces la primera fila la dejo como está. La segunda ya estaba casi triangulado, ¿no? La tercera la dejo como está. Y ahora, para que me aparezca un 0 en vez de un 2. Profe, Sí, faltó ahí un 1 ahí. faltó un 1. Tenés razón acá, Tuki, muy importante. Y ahora hago menos 2 por la fila del 1 principal, más esto, me queda 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 1, 0, 0. Y entonces acá estoy viendo que el rango de la matriz de los coeficientes, ¿no? La matriz de los coeficientes es esta. Me quedó de rango, ¿no? Esta sería la A. Ahí. Me quedó de rango 3, porque tengo solo 3 filas. Y en cambio el número de incógnitas era 4. El rango de la ampliada era esta. También es 3, ¿no? Vamos a escribirlo igual. Rango de B también es 3. Porque también
Si pienso, para pensar en B me tengo que olvidar de lo rojo. También tengo, bueno, como estos, lo voy a poner bien, son ceros, no le aportan nada. La que estaba con ceros sigue toda de ceros. Y las que no eran ceros no lo es, porque si ya no tenía un cero en algún lugar, le agrego un cerito más y no me suma nada. Entonces, como estos dos rangos, vamos a llamarle a esta como le llamábamos, A barra B, que era la ampliada. La matriz de los coeficientes con los términos independientes que son cero. Como estos dos eran iguales, el sistema es compatible. Pero como el rango es menor que el número de incógnitas, entonces es compatible indeterminado. Infinitas soluciones. Entonces ya veo que la única solución no es la trivial. Yo que quería encontrar alfa, beta, gamma y delta. Si me hubiera quedado que era compatible determinado, la única solución era la nula, porque la nula es solución. Pero me quedó que hay infinitas soluciones. Eso quiere decir que entonces existen infinitos alfa, beta, gamma y delta. Entonces, el conjunto de vectores, que en este caso son matrices, no es LI, porque hay infinitas posibilidades. Para que hubiera tenido, vamos a poner bien el infinito, para que hubiera sido LI, tenía que darme solución única, todos ceros. Entonces, como estos cuatro no son LI, entonces esto no es una base de la suma. Entonces la unión de las bases, que son estos cuatro vectores, no son LI, no forman base, entonces los dos no es una suma directa. Entonces S más T no es suma directa. Puedo decir que S más T está generada por esos cuatro vectores. El 1, 0, 0, 0, el 0, 0, 0, 1, y los otros, que no me acuerdo cuáles eran, 1, 2, 3, 4, y el otro, a ver cuál era, 0, 2, 3, 1. Está generada, pero la dimensión no es una base. Esto no es base. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. ¿Cómo ver si es una suma directa? Busco una base del primero, busco una base del segundo. Si todos los vectores juntos son LI, la suma es directa, y si no, no. Bueno, y ahora vamos a hacer uno de buscarle el complemento ortogonal. Yo vi uno que decía halle el complemento. Dado lo siguiente, halle el complemento ortogonal. Bueno, vamos a hacer... Bueno, uno muy fácil porque después van a seguir ustedes. A ver cuál podemos hacer. El B más o menos que ya lo hice. Bueno, vamos a hacer el A, que es muy sencillito, pero
Me olvidé de agrandarlo. Ahí. Muy bien. Este ejercicio vamos a hacer. Entonces, primero lo vamos a pensar porque este se puede pensar geométricamente y me va a salir en forma inmediata. Fíjense, S es un subespacio de R3 que tiene una sola ecuación. Entonces, ¿cuál es la dimensión de S? Si tiene una sola ecuación. De las tres incógnitas, solo una ecuación. Entonces, ¿cuál es la dimensión? ¿Se acuerdan? El número de variables menos la cantidad de ecuaciones, o sea, es 2. Entonces, ese es un plano. ¿Se acuerdan de eso o no? La dimensión la podíamos sacar como la cantidad de variables que tenía cada vector del subespacio menos la cantidad de ecuaciones que lo definían. Ecuaciones LI, ¿no? No que una ecuación sea el múltiplo de la otra, es como es la misma ecuación, digamos. Sí, Bueno, ahora lo recuerdo. entonces, si es un plano, lo podemos pensar geométricamente, Tuki. Y dijimos que el complemento ortogonal de un plano, que por supuesto, como es un subespacio, contiene al origen, ¿qué era si esto era S? Lo normal. La normal, o sea, el complemento ortogonal es directamente un subespacio con la dirección de la normal. Miren que lo vamos a hacer bien. Esto era S ortogonal. Ay. Y entonces, yo sé que un vector que está acá es la normal, porque son infinitos vectores que están en el complemento ortogonal, pero uno es la normal. ¿Y cuál es la normal en este caso? ¿Se acuerdan si esta es la ecuación del plano? ¿La normal cuál era? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo sacaban la normal? Si yo les decía, no sé, 3x más 2y menos z más 3 igual a 0. ¿Cómo sacaban la normal? Eran los coeficientes que acompañaban a X y Z. Exactamente, los coeficientes que acompañaban. Y entonces acá, ¿cuál será la normal? 1, 2 y menos 3. Exactamente, 1, 2 y menos 3. Entonces ya puedo decir que ese ortogonal está generado porque son todos los que son múltiplos de él. Y chau. Dimensión de ese ortogonal, 1. Esto es muy sencillo porque no hice nada, pero les dejo como tarea, tarea que lo verifiquen analíticamente. Hallar base de S. Y luego encontrar ese ortogonal como todos los vectores que son ortogonales a los de la base de S. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, deben estar ustedes muy súper cansados como yo. Así que vamos a hacer un pequeño recreo y luego voy a detener la grabación.